Un combate entre dos de los genios más grandes que ha dado el ajedrez en toda su historia. Esta partida se jugó en el torneo de candidatos de 1959 en Yugoslavia y se enfrentan dos genios de las 64 casillas en el rincón de las blancas. Tenemos a Robert James Fischer, más conocido como Bobby Fischer versus en el rincón de las negras, el genio del ataque y de las combinaciones Mikhail Tal. ¿Estás preparado? Comencemos con esta grandísima partida. Bobby Fischer, con E4. Responde Tal con C5 defensa siciliana. Caballo C3. D6. D4. C por D4. El caballo por D4. Caballo F6. Caballo C3. Y A6 la variante Nickdorf en la defensa siciliana. Alfil C4 el ataque Sousen el arma favorita de Fischer contra la Naidor. El alfil se ubica en la gran diagonal desde A2 hasta G8, golpeando por supuesto al peón de F7. E6 alfil B3. Alfil E7 F4 en roue. Y dama F3, una jugada que tiene como objeto siempre mirar con veneno a la torre de A8 en la gran diagonal, así como también pensar en futuros avances tipo F5. Damas C7. Enroque. B5 con esto las negras se expanden por el flanco de dama y se disponen a ubicar un poderoso alfil en B7, el cual estaría mirando no solo el centro del tablero, sino que también vía rayos X al enroque enemigo. F5. B4. Caballo A4. E5 y caballo E2 las negras tienen un peón retrasado en D6 y un agujero que podría considerarse como debilidad en D5. Pero esto es tan complicado para las negras, no veremos cómo estas pueden llevar a cabo relativamente fácil el avance de 5. Alfil B7 impactando al peón de E4. Caballo G3 protegiéndolos. Caballo D7. Alfil E3. Y alfil C6 una jugada que no solo ataca el caballo, sino que además prepara la batería con un dama B7, impactando nuevamente contra el pobre peón de E4. Alfil F2 dama B7 tocando E4 más presión sobre este peón torre E1 a la defensa de este importante peón E4 y D5 jugada liberadora donde Tal elimina con esto su peón retrasado de D6. E por D5 caballo por D5. Caballo E4 caballo F4 caballazo en campo enemigo, un caballo muy difícil de exilpar, vale decirlo. C4 esta jugada es ciertamente dudosa y bueno aquí. Podemos entender que el C4 bloquea su propio alfil en B3 y quizás era mejor jugar otra cosa como un C3, por ejemplo. Pero bueno ya considerado este C4. Mikhail Tal juega G6 la idea es a la siguiente capturar el peón de F5 y ganar el caballo de E4, el cual no podría retirarse debido a la dama de F3 que sería zampada por el alfil negro que está en la casilla C6. Así es que por esto Fischer juega F por G6 Mikhail Tal sigue con su idea y juega F5 a lo que el estadounidense juega G7. G por H7 jaque parecía un poco más precisa, pero luego de rey H8 las negras siguen estando mejor. Luego de este G7 de Fischer. Tal juega rey por G7. Y el estadounidense juega dama G3 jaque y de esta manera, digamos, se deslava de la amenaza del alfil de C6. Continuo rey H8. Caballo C5 tocando a la dama. Caballo por C5 alfil por C5 alfil por C5, jaque caballo por C5 tocando a la dama. Dama C7 y ahora podemos ver que el caballo, en combinación con el alfil de C6 están golpeando sobre el peón de G2. Dama E3 tocando E5. Torre E8 para proteger este peón y ahora las blancas deciden jugar torre E2 entregando la calidad a fin de no permitir que caiga tan fácil su peón de G2 y así abrir su propio enroque, lo cual sería demasiado funesto. Si las blancas hubieran capturado el peón de aceite. Preguntarás qué pasaba, bueno. A esta captura, que es bastante polémica con un caballo por A6, entonces las negras hubieran respondido con dama G7 tocando en G2 con amenaza de mate. De hecho, y a un G3 entonces caballo G3 jaque rey F1 y ahora F4 con idea de abrir la columna F, así entrar a jugar la torre de Mikhail Tal en contra del pobre rey de Bobby Fischer. Dama C5. F por G3 jaque rey E2 torre de 8 para cortar el paso a posibles escapes del rey por la columna del triunfo entonces estaría a la vuelta de la esquina. Para las negras entrarían con una torre en F2, un dama G5 cortando la diagonal al rey. Realmente una situación muy penosa hubiera sido para el rey de Bobby Fischer. Es por esto que no captura el peón A6 y decide jugar este torre E2 entregando la calidad.
Continuó caballo por E2 jaque dama por E2 alfil por G2 caballo por A6 dama A7 jaque rey por G2 torre G8 jaque. Es en este momento que Mikhail Tal comienza a saborear la sangre que brota de las heridas del rey de Bobby. Rey H3 dama G7. Se está amenazando quizás un cambio, por ejemplo. Con un dama G7 empezar a simplificar o por qué no, incluso un mate vía dama H6 y tendría que entregar la dama en H5 las blancas se cae esa dama y sería mate. Es por esto que Bobby Fischer decide jugar alfil de 1 para frenar estas intenciones, pero Mikhail Tal encuentra la jugada ganadora con la cual el jugador de blancas abandona la partida. Así es que te invito a poner en pausa el vídeo y encontrar la mejor jugada para Mikhail Tal. La jugada es torre E6 y ante esto, las blancas abandonan la partida, puesto que la red de mate está configurada y el rey blanco caerá irremediablemente en un mate próximo. Este torneo de candidatos de 1959 fue ganado precisamente por Mikhail Tal, lo que le valió adquirir derecho a jugar por el título mundial al año siguiente, en 1960, ante el campeón del mundo vigente Mikhail Botinik, el patriarca del ajedrez soviético, y de hecho, Mikhail Tal lo derrota y se convierte así en campeón del mundo hasta ese entonces en el más joven en la historia del ajedrez con apenas 23 años, siendo este récord derrocado por parte de Garry Kasparov, quien en el año 85 fue campeón del mundo a los 22 años derrotando a Antonio Arpov. Dos leyendas frente a frente en el tablero y el ganador fue Mikhail Tal. Dale me gusta el vídeo, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y por supuesto dale a seguir a nuestras redes sociales que están en la descripción del vídeo. Un abrazo grande y te cuidas. Chao chao.